para el mundo. Yus Canal Multimedia Radio. Yus Canal Multimedia. Derecho a tus oídos. Yus Canal Multimedia presenta Sí es penal. La revisión jurídica del Seminario de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Con la conducción del maestro Arturo Luis Cosío Zazueta. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Sí es Penal, programa del Seminario de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, transmitido desde las instalaciones de Yus Canal Multimedia, ubicadas en Avenida Universidad número 2219, tercer piso, a un costado de Ciudad Universitaria. En esta ocasión me acompañan en la conducción la maestra Leslie Jiménez Ursúa. Leslie, bienvenida. Gracias, maestro, buenas tardes. El maestro Martín Vadillo Cruz. Martín, bienvenido. Hola, buenas tardes a todos. Y tenemos como invitado a un invitado de lujo, que es el doctor Carlos Bardavío Antón, que va a hablarnos sobre un tema con un enfoque sobre todo novedoso. En realidad, ya que veamos, vamos a ver que se refiere a un fenómeno que pues se vive en diferentes formas, incluso desde el punto de vista penal, pero que no está tipificado como él propone, y es el que tiene que ver con sectas criminales y coercitivas en derecho penal, y concretamente lo ha hecho como un estudio de derecho penal mexicano. Antes de empezar, me gustaría agradecer las facilidades que nos dan para la transmisión de este programa a las autoridades de nuestra facultad, a nuestro director, el doctor Raúl Contreras Bustamante, a nuestro secretario general, el doctor Ricardo Rojas Arévalo, al secretario técnico de Cuerpos Colegiados, doctor Israel Sandoval Jiménez, y al maestro Eduardo Ramírez Torres, coordinador de Yus Canal Multimedia, y a todo su equipo por el apoyo y por hacer posible esta emisión. Como les comentaba, tenemos como invitado al doctor Carlos Bardavío Antón, que nos hace el favor de acompañarnos en Zoom, a quien saludamos ahorita antes de dar datos curriculares. Buenas tardes, noches allá en Europa, Carlos, y voy a leer algunos datos y ahorita platicamos. Es un especialista, quizá de los máximos seguramente, en sectas criminales, ya que lleva más de 15 años defendiendo a víctimas en todo el mundo e investigando con publicaciones de ámbito internacional y de renombre. Es doctor en Derecho por la Universidad de Sevilla, con sobresaliente cum laude, abogado socio director de Bardavío Abogados, profesor de Derecho Penal en el Máster Universitario de Derecho Penal Económico de la Universidad Internacional de La Rioja, profesor de Derecho Penal en el Máster Universitario de Asesoría Jurídica de Empresa de la Universidad Internacional de La Rioja, profesor de Derecho Penal en el Máster Universitario de Psicología Jurídica, al tiempo que ha sido asesor jurídico de asociaciones contra el sectarismo criminales y derivas sectarias. Dentro de sus publicaciones destaca en el ámbito de las sectas la obra Violencia de Género Psicológica y Persuasión Coercitiva, dos violencias especiales y una misma raíz de lo injusto. En la revista electrónica de Ciencia Penal y Criminología, también tiene una obra, Persuasión Coercitiva y Organizaciones Criminales en el Derecho Penal Mexicano, en Jurídica Ibero, la revista de la Universidad Iberoamericana. La víctima, autor en La Persuasión Coercitiva, en un comentario a la sentencia de la sección cuarta penal de la Audiencia Provincial de Pontevedra, 33/2018, de 28 de diciembre. El caso de la orden y mandato de San Miguel Arcángel, acusada de secta coercitiva. La ley penal, en la ley penal número 137, de marzo-abril de 2019. Dentro de otras publicaciones destacadas en ámbitos del derecho penal, tiene una obra que ya nos anticipamos también a que un día platicaremos
en la próxima temporada, que se llama Punibilidad del delito de tentativa en el derecho penal mexicano, imputación injusto de la responsabilidad penal de la persona jurídica, lineamientos de un modelo de autor detrás del autor, en la revista electrónica de Ciencia Penal y Criminología, los delitos sexuales en la ley, solo si es sí, que está en prensa para publicarse en Bosch, en Barcelona, en este 2023. Tenemos diferentes temas como ciberdelitos, nuevas tecnologías y derecho penal, publicado por Flores Editores en México el año pasado. Ha dado conferencias nacionales e internacionales en países como son España, Inglaterra, Bélgica y por supuesto nuestro país. Y quiero presumir que lo tuvimos hace pocos días en la Facultad de Derecho. Tuvimos a bien el honor de que presentara su libro de sectas criminales y coercitivas en Derecho Penal Mexicano, tratamiento legislativo y dogmático comparado de la persuasión coercitiva y propuesta legislativa. Lo presentamos en el auditorio Eduardo García Maínez y pues la verdad es que fue un tema que me pareció de lo más interesante. Por eso dije, lo tenemos que tener en CIES Penal y le agradezco que haya aceptado. Bienvenido, Carlos, doctor Bardavío, un honor tenerte aquí en el programa. Buenas tardes ya en México a partir de las 12 de la mañana, ¿verdad? Y también buenas tardes en España a las 8 y 9 de la mañana. De verdad que para mí es un verdadero orgullo volver a estar aquí en la UNAM. Para mí la mejor universidad, como no, de Latinoamérica. Y la verdad es que también por la presentación que me has hecho, querido Arturo, muy honrado de estar en este programa. También dar las gracias, como no, a la UNAM, a JUS Canal Multimedia. También, como no, al director también del departamento, al profesor doctor Raúl Contreras Bustamante y a toda la comunidad universitaria. Estoy muy honrado, muy contento, muy feliz de poder estar aquí, pues volviendo quizás de forma algo más pormenorizada o técnica, si me lo permitís, o si hay tiempo de hablar de esta publicación. De hecho, tenemos, básicamente dura 45 minutos el programa, menos lo que ha sido la presentación. Tienes disponibilidad prácticamente del tema. Daré una pequeña introducción y luego puedes desatarte. Te comento que estamos en JUS Canal Multimedia, que es una forma de comunicación de la facultad para sus estudiantes, para su comunidad y para toda la comunidad mexicana e internacional. Este programa se puede ver después en la página de JUS Canal Multimedia, te paso luego el vínculo para que lo puedas compartir, y en el canal de YouTube de JUS Canal Multimedia. Entonces, independientemente del en vivo, se puede consultar más adelante. Y bueno, estamos hablando de sectas coercitivas y lo que me gustaría es que nos platicaras, y creo que sería mejor que desarrollaras un poco más el tema, tú que lo tienes ya muy dominado. ¿Qué entendemos por estas sectas criminales y estas cuestiones de persuasión coercitiva? Porque cuando nosotros hablamos de sectas, estamos muy acostumbrados a pensar en sectas como religiosas, como de manipulación, que evidentemente algo hay de eso cuando hablamos de una persuasión coercitiva. Pues persuasión no deja de ser convencer, pero convencer en una forma, vamos a decir, obligada, pues es lo que le quita el consentimiento. Y nosotros podemos ver que pues habrá conductas, lo platicábamos incluso el día de la presentación, cuando se habla de un fraude específico que tenemos en México, valiéndose de la ignorancia de alguna persona, pero preocupaba también el tema de productos milagros o milagrosos en los que le dicen a alguien que se trate el cáncer tomando una hierba milagrosa y cosas por el estilo. ¿Cuál sería el ámbito? ¿Cómo sería el fenómeno real? Lo platicábamos en aquella ocasión y me gustaría que ahora, como eres tú, quizá más técnico, pero con la misma claridad, estoy seguro, nos pudieras exponer qué son las sectas, cuál es la problemática, cuál es la situación que has visto en el derecho mexicano y sobre todo que lleguemos a la propuesta de tipificación. Pues sí, querido Arturo, muchas gracias por la introducción, que ha sido magnífica y creo que resume perfectamente la problemática. Es una problemática con muchas aristas. De hecho, es que realmente el libro lo publiqué en México porque México es un país muy creyente,
eso es evidente. Es un país muy mágico, es decir, que cree mucho también en la pseudoterapia, ¿no? Por ejemplo, en ciertas magias, ciertos rituales, y era un país, pues, idóneo para hablar de una problemática que apenas se habla en México, o si se habla pues de aquellos problemas que vemos en televisión o en Netflix o en Prime, en estas plataformas, ¿no? Como algo ajeno a nosotros. Sin embargo, la psicología más autorizada, o al menos yo así que entiendo que es la psicología más autorizada en Estados Unidos y en Europa, en los últimos 20 años ha venido avalando, a través de estudios científicos, con las correspondientes entrevistas y test a víctimas que se consideraban víctimas de grupos coercitivos, sean sectas religiosas o sectas o grupos pseudoterapéuticos, en una dinámica que ellos vienen a perfilar como una forma de control. Una forma de control a través del abuso psicológico que viene más, digamos, factorizado por el control emotivo, el control de la información, el control cognitivo, el control volitivo, el control familiar, es decir, ciertas formas de control y fundamentalmente de aislamiento que vienen, en definitiva, esa sería un poco la conclusión del libro, y también de la psicología, a constituir una forma de control imperceptible, progresiva, indirecta y sutil contra los bienes jurídicos de la víctima. ¿Cuál sería el bien jurídico fundamental, a mi modo de entender, que ataca esta dinámica criminal, más allá de que se pueda constituir una relación de pareja, como puede ser la violencia de género y doméstica, como posteriormente voy a hablar, puesto que también la psicología más autorizada ha encontrado ya reminiscencias, y yo he publicado un artículo, como bien has comentado, en la revista electrónica de Ciencia Penal y Criminología, recientemente, que vincula esas dos problemáticas. Pero más allá de eso, esa problemática, entiendo, evidentemente es discutible, ataca la capacidad, haciendo esa distinción entre una vis compulsiva, una vis intimidatoria, ¿no? Una vis absoluta que ataque la capacidad de la voluntad, haciendo esa distinción que hacía Binding ya hace casi prácticamente un siglo. En mi opinión, atacaría la capacidad de formación de la voluntad, de forma más inherente, más allá de un bien jurídico más explícito, como puede ser el delito de amenazas, que la víctima precisa, digamos resumidamente, sentir el ataque, ¿no? O en el caso de la violencia de género, que precisa, pues digamos, cierto conocimiento, aunque sea sucinto, del ataque contra sus bienes jurídicos, ¿no? Por lo tanto, y esa es la traslación que yo hago, es decir, no hago nada más que coger, que no es poco, porque hasta donde yo llego no se había hecho de forma demasiado pormenorizada, al menos en Europa, en Estados Unidos y en Latinoamérica, pues se remitían a los estudios americanos y europeos. Es trasladar esas ciencias de la psicología, que entiendo yo que es la que más ha trabajado esta problemática, sobre todo en los últimos 20 años, y trasladarlo a conceptos jurídicos. Evidentemente podríamos llevarlo a otras problemáticas que no reniego, como por ejemplo, a través del dominio de la voluntad, se puede constituir otros delitos progresivamente, fácilmente. Es decir, el delito básico, en mi opinión, sería un delito de coacciones porque ataca esa capacidad de formación de la voluntad, pero a través de ese dominio de la voluntad, que no es total, no es una vis absoluta en todo caso, en todo momento, ante cualquier circunstancia, sino ante determinadas circunstancias o presupuestos previos, ¿no? Que va introduciendo, digamos, el autor de esta fenomenología criminal, que no tiene por qué ser, como decía, de sectas religiosas, puede ser cualquier grupo humano en donde haya cierta confianza especial y cierta autoridad incriticable, para decirlo resumidamente. Entonces, a través del dominio de la voluntad se pueden cometer otros delitos fácilmente. Estafa, a través de un engaño coercitivo, que sería un término más preciso, ¿no? No una simple, digamos, error bastante, ¿no? Como se suele decir en la doctrina, ¿no? Una deformación de la verdad, sino un engaño coercitivo, es decir, donde la víctima no tiene capacidad por sí misma de conocer todos los riesgos, porque se le ocultan los riesgos de esa operación, por ejemplo, mercantil o económica. El delito a donde lleva muy habitualmente, y ha habido condenas en Perú y en otros países, el delito de trata de personas. Pero el delito de trata de personas, en la mayoría de países, es un delito que tiene muchos requisitos, que tiene un componente marcadamente económico, y que no siempre se cumple esta fenomenología, salvo en la, digamos, variante de servidumbre y muy forzadamente.
¿A qué voy con esto? A que la persuasión coercitiva es el delito fin de este tipo de sujetos, que normalmente obran dolosamente, pero también hay que discutir si cabe la imprudencia consciente o la imprudencia inconsciente, como planteo en el libro. Y a través de ese delito fin se pueden cometer luego, constituirse ese delito fin como delito medio. Es decir, como medio para cometer otros delitos contra la propia víctima, o la víctima sirva como instrumento o cuasi instrumento, esa es la cuestión, como contra bienes jurídicos de otras terceras personas. Es decir, que la víctima sirva luego para hacer una persuasión coercitiva, como planteo en el libro muchas de las veces, una retroalimentación de lo que se viene denominando por la psicología como una dinámica comportamental grupal unísona, en donde hay una retroalimentación de las conductas, no hace nada falta una orden expresa, y esto lo dice la psicología, no lo digo yo, sin prejuicio de crítica, ¿no? Y cometerse otros delitos. Otro delito estrella, no solo de trata de personas, aunque también está vinculado, sería la agresión sexual o abuso sexual, ¿no? Según la terminología del país que adoptemos, o sin prejuicio de polémica, ¿no? Sobre esos términos. Es decir, no estaríamos tanto ante un abuso sexual, digamos, tradicionalmente concebido en las legislaciones penales, en donde hay un consentimiento, digamos, rebajado o sucinto, o no existe consentimiento y el acto, digamos, criminal es sorpresivo, sino a mi modo de ver estaríamos hablando de como partimos de esa modificación de la capacidad de voluntad, estaríamos ante una ausencia absoluta o cuasi absoluta, pero con los mismos efectos invalidantes del consentimiento, y por lo tanto estaríamos más bien ante una agresión sexual o violación, ¿no? Como vulgarmente se entiende, ¿no? Es decir, las problemáticas son muchas. Son muchas. La problemática en México es que en México pues tiene sus virtudes, como no va a venir yo a un español ahora a criticar a México, ni mucho menos cuando aquí ustedes tienen mayores conocimientos que yo, evidentemente. Pero a mí me llamó mucho la atención, ya hace años que venía estudiando la legislación mexicana y sus diferentes códigos penales de cada estado, pero me llama la atención que más allá del artículo que don Arturo ha nombrado sobre el aprovechamiento sobre la ignorancia, que normalmente ese artículo viene más ceñido a cuestiones económicas, no hay un tipo básico en donde se proteja la libre formación o capacidad de la libre voluntad, puesto que los tipos penales en México, con muchas variantes evidentemente, y también en España, por supuesto, el concepto de violencia, sobre todo en el delito de coacciones, por ejemplo en el Estado de México, es un concepto muy tradicional de fuerza de las cosas, de un concepto de violencia explícito, en donde se precisa que la víctima lo sienta, fundamentalmente, pero haciendo una analogía muy rápida, que no da tiempo para mucho, ¿no? Con aquella doctrina, ¿no?, alemana, discutible también, pero que yo he utilizado, de la suministración de narcóticos para no un fin sexual. Parte de la doctrina consideraba alemana y también española, y también en parte, si no recuerdo mal, también mexicana, que esa suministración de narcóticos sin ningún otro fin puede constituir un delito ya en sí mismo de coacciones, haciendo esa reminiscencia en donde la víctima no tiene ese sentimiento, ¿no?, o esa imperceptibilidad del ataque, pero al final se incapacita la voluntad de una manera análoga, muy similar a lo que estamos tratando de la persuasión coercitiva, pues sería un delito de coacciones, pero la problemática es que esa comprensión del concepto normativo del delito del concepto normativo de violencia es, digamos, hay que superarlo, ¿no? Hay que abrirlo a nuevas formas de violencia, como pasó, pues no hace mucho, tanto en España como en México, con la violencia de género y doméstica. Es decir, aquí haya violencia en donde, inclusive antes de la fuerza física y del maltrato físico, hay una problemática mucho mayor, muchísimo mayor, que es la violencia de género, aquella en donde la mujer, a través de ese sometimiento y control, acepta, justifica e incluso comprende el maltrato de su maltratador, ¿no? Entonces, esa dinámica que se ha estudiado mucho en la violencia de género por autores muy renombrados como Leonard Walker, Diana Russell y otros autores, es muy parecida, muy similar a esa forma de violencia de control, pero
en el caso de la persuasión coercitiva, mucho más sutil. Sin perjuicio de que la violencia de género, también en las primeras fases de la violencia de género, también existe esa sutileza de la violencia e imperceptibilidad de ataque, donde la víctima va consintiendo, por decirlo de alguna manera, ciertos ataques sin saber, sin conocer todo el riesgo que ello conlleva. Es decir, ciertas aceptaciones, ciertos consentimientos sin conocer a dónde la van a abocar, ¿no? Y esas reminiscencias que trabajé en ese artículo publicado recientemente en Revista Electrónica de Ciencia Penal y Tecnología con la psicología que, no lo digo yo, ya lo venía diciendo, sirve para ir comparando en violencia de género, en trata de personas, en suministración de narcóticos, que hay una problemática que existe más allá de las sectas religiosas, sino en cualquier grupo humano en donde normalmente, dice la psicología, hay una autoridad incriticable, donde hay una confianza especial deficitaria y donde en definitiva hay una especie de heteropuesta en peligro, en donde el autor o los autores, coautores y partícipes, puede haber también, evidentemente, ocultan dolosamente en principio parte del riesgo a la víctima. Claro, esto puede pasar, como decía, también en grupos pseudoterapéuticos, como bien comentaba el profesor don Arturo Cosillo. Esto es una problemática muy viva en México, muy viva, más allá de la cuestión religiosa, que evidentemente tiene sus fundamentos de libertad de conciencia y religiosa, pero también tiene sus límites. Entonces, es decir, el delito de persuasión coercitiva no es un delito contra la libertad religiosa o de conciencia, sino es la garantía precisamente ante los abusos, cómo no, en las cuantiosas, por no decir centenares de sentencias a nivel mundial, donde los líderes religiosos o no, pseudoterapéuticos o no, o inclusive empresariales, también me atrevo a decirlo por casos que estoy llevando aquí en España y que quedan ahí constatados en el libro, se aprovechan de esas ciertas libertades mercantiles, pseudoterapéuticas, de conciencia religiosa, etcétera, etcétera, para abusar de sus víctimas, para llevarles a esa situación de agresión sexual, de trata de personas, delitos contra la seguridad social, servidumbre, estafas, etcétera, etcétera. Entonces es una problemática que realmente, porque no quiero extenderme mucho, porque quizá ustedes quieran a lo mejor aportar algo que sea más vivo, ¿no?, para este programa, realmente, como decía un compañero que estuvo presente en las presentaciones, esto es una propuesta pues muy futurista porque hay que preguntarnos hasta qué punto la sociedad mexicana o cualquier otra sociedad está dispuesta a abrir la puerta a este tipo de conductas tan, digamos, difícilmente de probar, las cosas como son. Faltan muchos especialistas, tanto en la psicología, policía, evidentemente en los operadores jurídicos, pero lo que he tratado es de traer una problemática que la psicología avala, o al igual que avalaba la violencia de género. Por lo tanto, a partir de ahí, esto es un granito de arena que trata de abrir un debate sin perjuicio de que hay que poner límites. Yo hago una propuesta de tipo penal que, evidentemente, como cualquier tipo penal, de propuesto o no, ya legislado o no, tipificado o no, pues son altamente criticables porque el lenguaje, como decía Wittgenstein, ya tiene sus propias limitaciones. Y en esa propuesta que hago, pues que perfectamente comentó en la presentación del libro el día 22 de agosto en el auditorio Eduardo García Maínez, si no recuerdo bien el nombre, el profesor Arturo Cosillo, pues leyó y digamos, puso en relieve esa propuesta sin prejuicio de crítica, que en definitiva viene a decir, muy brevemente, ya para finalizar, que este delito se consuma mediante violencia, intimidación, engaño coercitivo o técnicas o procedimientos de persuasión coercitiva físicas y o psíquicas que impidiere, es decir, como delito de resultado, porque si nos vamos ya a un delito de peligro ya nos volvemos locos, ya estaríamos anticipando demasiado la barrera punitiva, estaría una puerta, en mi opinión, demasiado grande, cosa que es criticable o se ha criticado, por ejemplo, la violencia de género. Impedir la libre formación de la voluntad, la libertad de decisión y o de ejecución, es decir, como formas progresivas de la incapacitación. Actuar en general, es decir, impidiere actuar en general que lleve a un estado de dependencia coercitivo. Es decir, se introduce en unos medios comisivos, se introduce una fórmula de delito de resultado y luego, posteriormente, lo que hago es definir, lo mejor que he podido, con base a la psicología, que es los conceptos, ¿no? Se entenderá por engaño coercitivo los efectos de este código, las conductas que sin comprenderse la persuasión coercitiva,
Al efecto de este código, las conductas que produzcan, sí, ¿qué es la persuasión inquisitiva? Conductas que produzcan control social, emocional, ambiental, cognitivo, volitivo o inducción de estados disociativos de la realidad. Esto sería, digamos, el tipo básico y evidentemente pues tiene su crítica. Aquí, en definitiva, nadie está libre de pecado y evidentemente pues es un pequeño, como decía, un pequeño cimiento al objeto de que, sobre todo, el libro está enfocado a proteger a las víctimas, que tengan una herramienta, que tengan una concienciación, no solo las víctimas, sino los políticos, evidentemente, los operadores jurídicos, la policía, la fiscalía, la psicología mexicana, que empiece a tratar este tema, porque, lo voy a decir muy rápidamente, no solo hay psicología autorizada, según mi opinión, en Estados Unidos y en Europa, es que España criminaliza este tipo de delito, pero solo como una fórmula, digamos, organizativa. Sí, declara asociaciones ilícitas aquellas que utilicen el control o la alteración de la personalidad, el control o la alteración de la personalidad, aunque sea para fines lícitos. Lo que pasa es que en España nunca se ha aplicado. Nunca se ha aplicado. Desde el año 1925 que lleva en vigor. Llamativo, que se haga un artículo, un tipo penal y nunca se aplique. Pero en Francia, desde el año 2001, hay un delito que se llama de manipulación psicológica que se ha aplicado 80 veces, condenando a grupos coercitivos. En Bélgica también, y en Luxemburgo también. Y para finalizar, en Inglaterra, dentro de la violencia de género, hay hay un subtipo que criminaliza lo que llaman ellos el coercive control, es decir, el control coercitivo dentro de la violencia de género. Si bien es cierto que habla de una fórmula demasiado expresa y por lo tanto no acoge fórmulas más sutiles como las que se plantean por la psicología, la persuasión coercitiva, sí que abre la puerta, y ojo, que esto es para polemizar y poder discutir en la dogmática penal, pues para ponernos un siglo, que diría yo, entra y coge la fórmula de criminalización de los altos mandos en la Corte Penal Internacional, artículo 28, si no recuerdo mal, hubiera debido saber el comandante, los altos mandos, que sus tropas iban a cometer un delito de lesa humanidad o crimen de guerra, etcétera, los delitos de estatuto de la Corte Penal Internacional, ¿no? Es decir, lo que hace la ley inglesa, introduce la violencia de género, una fórmula, hubiera debido saber el maltratador que con su comportamiento controlador iba a dar un resultado de coerción. Es decir, una fórmula a caballo entre la imprudencia inconsciente y el dolo eventual, que sería discutible, ¿no? O podríamos discutir. Es decir, que hay una fenomenología criminal que está, más que, en mi opinión, avalada en Europa, penalmente hablando y normativamente hablando, sin crítica y sin prejuicio de crítica, hay una psicología especializada que avala esta problemática y, llamativamente, no solo en México, sino en toda Latinoamérica, salvo algunas pequeñas excepciones en cuanto a leyes de prevención, no tenemos una ley que prevenga de estos abusos que luego progresivamente y ya visiblemente llevan a resultados nefastos como la trata de personas. Con esto creo que he resumido en un tiempo, digamos, no sé si récord, pero en un tiempo prudencial, un poco el libro para aquellos que gustosamente quieran pues leerlo, poder participar y entrar a criticar y poder debatir académicamente esta problemática. Muchas gracias, Carlos. Lo primero que te quisiera preguntar es, ¿dónde podrían conseguir el libro quienes estén interesados en obtenerlo? Ay, pues muchas gracias, querido Arturo, porque es una cosa que como los académicos no estamos acostumbrados a vender libros ni hacernos ricos con esto, ¿no? La verdad es que siempre se me olvida decir dónde se puede adquirir. En México, el libro, bueno, en cualquier parte del mundo, el libro está, pues evidentemente, en Amazon, en Gandhi, en Porrúa, de forma virtual, es decir, en forma de ebook. Es decir, fácilmente se puede encontrar poniendo mi nombre y apellido, es Carlos Bardaví Antón, y el título, o incluso solo mi nombre, porque
pues el libro, a mi nombre llevará al libro, ¿no? Poniendo también el nombre del libro, Sectas Criminales y Coercitivas en Derecho Penal Mexicano, lo encuentran en Amazon o en las librerías virtuales de ebook de Gandhi y Porrúa. Pero si alguno de ustedes quiere el libro físico, ahora mismo está disponible en el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, en la librería Dijuris y en Casa del Libro Latán. Así que, pues gustosamente, quien lo quiera adquirir, pues estaré muy agradecido, pero sobre todo al objeto de, como decía anteriormente, abrir un debate y que haya otros investigadores académicos, también por parte de la psicología, los de jurídicos, que empiecen a investigar y a tratar esta problemática. Sí, muchas gracias, creo que será de mucho interés. Y bueno, no para un debate, porque la verdad es que creo que ha sido muy persuasivo en el buen sentido de la persuasión, no una criminal. Y pues me gustaría que comentáramos algunos puntos que me llaman a mí la atención. Y es que, en primer lugar, tendríamos que entender que el libro no pretende criminalizar por sí a las sectas. Es decir, se reconoce que no toda secta que pudiera ser una organización con doctrina, estructura, captación o adoctrinamiento rígido o fundamentalista, no implica que sea criminal. Es decir, si hacemos una secta de creyentes en las propiedades del nopal, que dicen aquí que tiene más propiedades que muchos políticos mexicanos, y eso ya sería mucho, no sería una secta criminal. El tema es, y entiendo que podríamos hablar de sectas o de este tipo de organizaciones en tres sentidos. Me corriges si interpreté mal esta cuestión que deriva de tu libro. Una cosa sería una secta sin finalidad y sin cometer delitos, y como tal pues no tendría nada criminal. Otra sería una organización que cometiera delitos, y entonces cometería delitos como una especie de asociación delictuosa, o incluso quizá como una delincuencia organizada, dependiendo del delito, pero que sin haber persuasión criminal o coercitiva, pues simplemente no sería el tema del libro. El libro implica este tipo de grupos cuando producen la persuasión coercitiva o procedimientos de persuasión coercitiva. ¿Sí estaríamos bien en esta triple separación de organizaciones? Pues querido Arturo, lo has explicado perfectamente. Hay veces que el autor, hay veces, en este caso yo, pues nos perdemos en tecnicismos o queremos abarcar muchas veces muchos conceptos, y tú creo que magistralmente lo has explicado, es verdad. Es así, hay tres conceptos. El concepto de secta tradicional, que está en la Real Academia de la Lengua Española y que no lleva más problemática las primeras acepciones. Sí que es cierto que la tercera acepción habla del control absoluto por parte del líder o de los líderes sobre sus miembros. Ese control absoluto ya puede tener, digamos, cierta reminiscencia penal. Pero efectivamente, muchas veces la sociedad entiende las sectas como algo, en principio, criminal o de lavado de cerebro, como se decía antiguamente, ¿no? Para nada. Es decir, alguien puede formar una secta. También es cierto que nadie se autorreconoce o autodenomina como secta, es verdad, pero sí que por su estructura y por sus dogmas, o incluso, como fue el cristianismo, por su propia extinción del judaísmo, se podría considerar una secta sin mayor, digamos, comunicación negativa, ¿no? Peyorativa. Por lo tanto, el decir muchas veces este grupo sectario, o este partido político es sectario, este partido político es una secta, o este canal de televisión es una secta, pues no lleva más que a lo que cada uno quiera comprender sobre eso. Una segunda interpretación o variante ya es la que muy bien ha comentado don Arturo, y hablamos ya de sectas que tengan esa cualidad, digamos, diferenciada de doctrinas, de estructura muy jerarquizada o sistémica según los casos, y cometan delitos comunes cualquiera, para los cuales ya el Código Penal Federal y los códigos estatales de cada estado mexicano tienen solución. Por ejemplo, ante ciertos intrusismos profesionales o delito de lesiones psicológicas, o la trata de personas, evidentemente, o la propia, como bien ha dicho don Arturo, asociación delictuosa, por ejemplo, ¿no? Es decir, ahí no hay más problemática que la prueba y los delitos fin cometidos
o que estuvieran ejecutándose, ¿no? Pero delitos comunes contra Hacienda Pública, Seguridad Social, que son realmente comunes en este tipo de grupos que a través de esa fachada, digamos, religiosa o pseudoterapéutica, comete un delito común, ¿no? Pues fácil, porque por ganar dinero, etcétera. Pero luego ya está la problemática, digamos, que todo el mundo entiende del lavado de cerebro, como se decía antiguamente, y ahora se llama más, digamos, correctamente persuasión coercitiva, que es, al final, crear un grupo en donde uno, o dos, tres o varios dominan a los demás miembros del grupo hasta el punto de dejarles inservibles en su capacidad de crítica y capacidad de voluntad, y a través de eso, pues, cometer perjuicios en sus propios bienes jurídicos o utilizarlos como instrumentos o casi instrumentos, como casos que ha habido, y el libro habla de muchísimos casos. No nos da tiempo, evidentemente, daría para varias películas de Netflix y de Prime. De hecho, hay muchos documentales de los que hablo, no porque hable de los documentales, sino que casualmente hay sentencias firmes, como el caso Nexum en Estados Unidos, donde su líder, que no nada tenía que ver con un grupo religioso, pues formó un grupo, en definitiva, de crecimiento empresarial, de liderazgo empresarial, pero bajo esa fachada utilizó, a través de esa persuasión coercitiva, de ese dominio de la voluntad, pues consiguió que incluso otros miembros le ayudasen, bajo también en parte esa persuasión coercitiva, pues a esclavizar sexualmente a sus adeptas hasta el punto de marcarlas a fuego como esclavas, y quedó condenado en California a decenas de años de prisión. Y esa es una de las problemáticas que habla el libro, pero que don Arturo ha sabido perfectamente resumir en esas tres variantes. Ahorita brevemente vamos a hablar del tipo, pero aquí el maestro Martín Vadillo quiere hacer un comentario. Gracias, doctor Bardavío, por su participación en este programa. Sectas criminales y coercitivas. Palabras menos, palabras más, lo que yo entiendo, usted refiere que es el dominio de la voluntad, el lavado de cerebro, como usted lo dice comúnmente. Y refería usted que la víctima puede pasar a ser victimario o el maltratador, por la palabra que usted utiliza, en ciertos delitos. Sí lo sabría, sí podría participar después o ser partícipe después de haber sido víctima, porque la víctima no tendríamos el dolo que usted refería, y mencionaba usted que podría concretarse esa conducta en algún tipo penal después de haber pasado de ser víctima a maltratador. Sí, esto que plantea Martín, Carlos, es algo muy interesante porque lo acababas de mencionar y es algo que manejas, que la víctima se puede volver autor contra sí mismo. Normalmente nosotros pensamos tipo Jacobs, que dice, faltas al deber de autoprotección, pero en realidad aquí estamos viendo que por esta eliminación de la voluntad que dice Martín, termina victimizándose a sí mismo, ¿no? Claro, la verdad es que la pregunta de mi distinguido colega y también la tuya, como bien vienes explicando, la verdad es que es la pregunta clave. O sea, hay una problemática en este tipo de grupos subrepticios y embarullados, una problemática de autoría y participación brutal. Es decir, al final hay muchas veces que no sabemos quién es autor y quién es víctima. Lo fácil es, como en algunos procedimientos penales, ir a por uno y los demás absueltos porque no sabían muy bien lo que hacían. Esa es la solución fácil, en mi opinión, es decir, llevar a la problemática a una cuestión de autoría inmediata, que no niego que pase, no niego que exista una instrumentalización o un dominio de la voluntad por coacción, utilizando la doctrina, por ejemplo, como bien explicó en su magna obra Claude Roxin, ¿no? Autoría, participación y el dominio de la voluntad. Sin embargo, yo abrí la posibilidad a que esta persuasión coercitiva no es un dominio de la voluntad pleno, sino cuasi pleno. Es decir, estaríamos en algo muy similar, por intentar, porque nos quedan 4 minutos, a un aparato organizado de poder, en donde no estaríamos tanto en una autoría inmediata, en donde hay sujetos fungibles, y es verdad que Roxin lo fundamentó así, y Jacobs lo fundamentó como una coautoría, pero en mi opinión esta persuasión coercitiva no lleva a una incapacitación absoluta de la voluntad. No siempre. Primero, porque no se dan trastornos psicológicos, digamos, objetivables muchas de las veces. Y segundo, porque yo lo llevé, como hizo Günter Jacobs respecto a la juventud hitleriana,
ese adoctrinamiento durante la niñez, lo llevó a una cuestión de déficit de socialización. El déficit de socialización, claro, lo podemos llevar a una cuestión de dominio de la voluntad pleno, pero también cabe la posibilidad de que no sean siempre plenos. Esa falta de o semi-imputabilidad, aunque yo lo llevo más precisamente a ese déficit de socialización, lo llevo a un estado de necesidad exculpante, que podemos llevarlo a una causa completa de exoneración o a una causa incompleta. Es decir, que ese déficit de socialización no siempre impide, que es un poco lo que preguntaba el distinguido compañero, no impide formarse el dolo. Es decir, el dolo de la acción típica contra la propia víctima, por eso llamé a esta teoría, que es una teoría muy arriesgada, evidentemente, y que contradice en parte la autoría mediata, o porque la autoría mediata o otros autores lo han llevado a veces como Ollacos a una cuestión de coautoría, por ejemplo, cuando hay un engaño, o instrumentación por engaño, pero no estamos, es decir, en mi opinión, el dolo existe sobre la acción típica. Cuestión distinta es dentro del campo de la culpabilidad y no de la inimputabilidad. Estaríamos, en mi opinión, en una causa de inexigibilidad de una conducta conforme a derecho. Es decir, al igual que hace Jacobs con el tema de la juventud hederiana, que no tiene un trastorno psicológico, sino que, en su opinión, cosa con la que estoy de acuerdo, sufre un déficit de socialización, estaríamos más en un estado de necesidad exculpante en donde plenamente o no, o sea, habrá que ver cada caso en concreto, no estaríamos tanto ante una autoría inmediata, sino ante una coautoría con títulos de responsabilidad propios e individualizados de cada sujeto. Porque la autoría inmediata es la solución fácil. Pero, ojo, ponte a demostrar una autoría inmediata en todos los casos, que es un poco lo que a través de la jurisprudencia he detectado. No sé si me he explicado correctamente porque nos queda un minuto, ¿verdad? Perfectamente, nos queda un poquito más, pero perfectamente. La verdad es que esta referencia al aparato organizado de poder y la autoría inmediata fue muy ilustrativa, porque al fin y al cabo, bueno, quienes ya ubican estas figuras saben que quien sufre por un aparato organizado de poder realmente es utilizado como instrumento y no actúa como una especie de autor, no es autor o partícipe propiamente. En este caso, dice, se vuelve víctima-autor respecto de otras personas por esa persuasión, pero como bien lo dices, no habría la reprochabilidad al estar en este estado de necesidad exculpante. Me gustaría simplemente hacer referencia para que nuestro auditorio tenga claro cómo está propuesta la redacción del tipo, no explicándolo todo, pero me parece que está muy completo. Está proponiendo una modificación al artículo 464, en la fracción segunda concretamente, que para quienes ubiquen nuestro Código Penal Federal, el 364, fracción primera, se refiere a la privación ilegal de la libertad, y la fracción segunda se derogó cuando se suprimió el delito de violación de garantías. Y entonces propone dentro de este capítulo de delitos contra la libertad una tipificación bastante compleja, pero muy completa. En primer lugar, como nos señala, un enunciado básico, una hipótesis básica, en el que yo lo que noto es que lo que se está castigando no es la pertenencia al grupo o a la secta, sino la conducta en la que una persona consuma un delito mediante violencia, intimidación, engaño coercitivo o técnicas o procedimientos de persuasión coercitiva físicas y o psíquicas, impidiere la libre formación de voluntad, la libertad de decisión y o ejecución de actuar, en general, que lleve a un estado de dependencia coercitivo. Entonces, estamos hablando de que lo que se está castigando en la hipótesis básica es propiamente esta persuasión coercitiva que produce esos efectos. Si estoy entendiendo mal, me avisas, Carlos, nada más para terminar No, con no, la idea. perfecto, perfecto. Luego nos señala en una definición de la propia norma qué se entiende por técnicas o procedimientos de persuasión coercitiva y qué se entiende por engaño coercitivo para los efectos de la definición típica propuesta. Y entonces, por ejemplo, nos habla de, en este sentido del engaño coercitivo, las conductas que sin comprenderse en la persuasión coercitiva a la que ya había hecho referencia nuestro invitado en su exposición, consistan en la creación de una realidad deficitaria que produzcan control social, emocional, ambiental, cognitivo
o volitivo o estados disociativos de la realidad. Vemos efectivamente, no es una anulación de la capacidad de voluntad, pero hay una afectación. Luego nos habla de una hipótesis agravada cuando la conducta se realice sobre personas con incapacidad, minoría de edad, personas con estados de ignorancia o especial vulnerabilidad social, y cuando se perpetre sobre un grupo de personas. Todavía aquí estamos hablando de conductas que, de acuerdo a la propuesta típica, podrían ser cometidas incluso por una persona, porque es al que realice esto y a quien produzca tal, incluso sobre un grupo. Luego nos habla de otra agravante, nos dice que más bien de otra hipótesis, que será castigado con X pena, al que cuando las conductas den como resultado la limitación referida en el apartado primero, que se realicen con imprudencia grave, es decir, ya una referencia a una conducta culposa grave. Y finalmente encontramos ya el supuesto de promover, constituir, organizar o dirigir una organización coercitiva que utilice los medios y produzca los hechos a que se refiere el primer párrafo, que serán castigados con una pena, propone, de 8 a 14 años e inhabilitación especial para empleo o cargo público en su momento. Y posteriormente señala, quienes participaran activamente en la organización coercitiva o formaren parte de ella dolosamente, serán castigados con prisión de 6 a 12 años de prisión e inhabilitación correspondiente. Y una sanción de 1 a 2 años si la participación es por imprudencia grave. Vemos que entonces tenemos una tipificación muy amplia, primero por lo que es la persuasión, segundo cuando es contra grupos o contra personas con vulnerabilidad o en situación como la minoría de edad o la incapacidad mental, tercero, una modificación cuando en realidad se produzca con imprudencia grave, y por último la pertenencia, promoción, actuación dentro de lo que sería propiamente la secta. No sé, Carlos, nos queda ahora sí 1 minuto y 40 segundos, si nos das unas palabras de despedida y sobre todo si me dices si interpreté bien la propuesta típica. No, querido Arturo, la propuesta típica la has explicado magistralmente. Evidentemente hay una parte muy criticable en el sentido de, por eso hablaba al principio de que esto es una propuesta de futuro, no solo la parte del tipo básico o las agravantes, sino la cuestión de la imprudencia es una cuestión, evidentemente, a debatir mucho, pues es una cuestión de si es legítimo esa expansión del derecho penal, si hay una legitimidad en cuanto al fundamento de punibilidad, pero es una propuesta que persigue precisamente abrir el debate, puesto que muy rápidamente yo no entiendo el derecho penal asociado tanto a los elementos subjetivos, sino a cuestiones en donde el sistema penal tiene que orientar conductas y educar, como dice Dacos, ¿no? Por ejemplo, un derecho penal orientado de conductas. Evidentemente es criticable, pero para eso estamos, para aportar y abrir un debate que yo creo que puede ser fructífero para la Academia del Derecho Penal Mexicano. Muchas gracias, querido Arturo, a Just Canal Multimedia, a vuestro programa, y estaré encantado, pues cuando me llaméis, de poder volver a participar en aquellos asuntos que pueda aportar algo. Muchísimas gracias. Tenemos en el tintero ya el otro tema. Se nos acabó el tiempo. Esto fue Si es Penal, programa del Seminario de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la UNAM. Les esperamos la próxima semana para una nueva emisión y agradecemos su atención y por supuesto a nuestro invitado. Muchas gracias. La Facultad de Derecho agradece a quienes realizaron este programa, conductores, invitados y productores, quienes participan de manera honrada. En News, Canal Multimedia, Derecho a tus oídos.